El libro de Reyes, no tenemos certeza de quién lo escribió. Eso es lo que sí tenemos claridad. No tenemos certeza quién escribió el libro de Reyes. La, la tradición dice que fue Samuel, el autor, pero tampoco tenemos certeza de quién pudo haber sido. Lo que sí sabemos es que fue un judío que vivió en la época que narró, porque tiene unos elementos muy concretos. Es un hombre que es cronista, no tenemos certeza de si fue un escriba o un sacerdote o si fue simplemente un mero historiógrafo. No tenemos certeza. Los dos libros de Reyes, como los libros de Samuel, era uno solo. Acuérdense que habíamos dicho que formaban parte de lo que llamábamos los libros de los reinos o los libros de los reyes, que Jerónimo siguió la división y toda esa cuestión. Primero y segundo de Reyes abarcan, vamos a tomar eso, si quieren tomar alguna nota, abarcan un periodo que va o que comprende desde la revuelta de Adonías, acá, capítulo 1, la revuelta de Adonías, que intenta ser rey, hasta la liberación de Joacín allá de la cárcel en Babilonia por el año 561 a.C. Repetimos, primero y segundo de Reyes abarcan el periodo que va desde la revuelta de Adonías, que quiere convertirse en rey, hasta la liberación de la cárcel de Babilonia por parte de Joacín o Joaquín. La tradición se lo atribuye realmente es a Jeremías, porque Samuel, esa posición que dice que fue Samuel, imposible. Eso es imposible. La tradición dice que fue Jeremías, pero tampoco tenemos manera de comprobar. Más bien pudiésemos decir que quien escribió, lo escribió más o menos para el tiempo de la reforma de Josías. Quien escribe el libro, escribe más o menos para el tiempo de la reforma de Josías, porque sí está contenida la reforma de Josías. Y si está la reforma de Josías, es alguien que vivió en tiempos de Josías. No es difícil de presumir eso, de presuponer eso. Esa reforma entonces está ocurriendo aproximadamente en el año 621, de acuerdo a una cronología que tenemos acá, 621 antes de Cristo. El autor también utiliza fuentes tempranas, como dice allí los diversos reyes de Israel, los anales oficiales de Salomón. Estamos, estamos aquí para quienes no saben o nos están viendo, estamos en la parte trasera del restaurante de la Corporación Universitaria Adventista y por allá en el fondo se escucha el diálogo que está sosteniendo, me imagino que la ecónoma o la nutricionista con su grupo de trabajo hablando de qué es lo que van a cocinar. A los muchachos les van a dar hoy pescado frito y algunas otras exquisiteces. ¿Ok? Échense para acá, porque si no, no van a salir en la cámara. Bien, el libro de Reyes, para continuar, es una interpretación teológica de la historia. Ese es un punto interesante. El libro de Reyes es una interpretación teológica de la historia. Y saben que no siempre vemos la historia así. Por ejemplo, ustedes tienen una historia. ¿Le han aplicado teología a la historia de ustedes? Yo creo que ningún ser humano en su sano juicio hace eso. Normalmente uno tiene su vida en un discurrir. ¿Cuántos años tienes? Tengo tantos años. Pero yo no le imprimo teología a mi historia de vida. Sin embargo, en algunas ocasiones creo que en dos le he impreso teología. ¿Cuándo? Aquella vez que estando de pastor en un lugar cualquiera, recibí la visita del secretario de la asociación. En esa visita el secretario me dijo, has sido llamado para ofrecer tus servicios a otra asociación. Esa asociación era muy pequeña y era de naturaleza insular. Entonces allá fui a dar, pero
Cuando me fui para allá, yo me fui con la convicción que efectivamente el llamado que me habían hecho era tal como me lo había dicho el secretario. Cuando llego a ese lugar, me llevo la sorpresa de que yo no tenía el llamado para el que me habían invitado. Yo no tenía una carta y me quedé con los brazos cruzados y mirando lejos. Quise regresarme, me detuvieron. En ese lugar pasé 2 años. El presidente de la asociación de esa época me dijo, quédate un año más. O sea, primero quédate un año y después quédate otro año más. Al terminar el segundo año, efectivamente me vine de allá. Cuando regreso a la asociación a la que yo pertenecía, recibo un llamado de aquí, de la Corporación Universitaria Adventista. Les estoy hablando del año 2000, finales del 2000. Finales del 2000. Yo me vine aquí en el 2001, pero el llamado lo recibí en el año 2000. Esta vez sí vino acompañado con una carta. Y en esa carta me estipulaban cuáles eran mis responsabilidades. Cuando llego acá, le pregunto a quien era rector de la institución en esa época, precisamente allá arriba, en esa casa, sentados los dos, yo le pregunté, ¿cuál es la razón por la cual yo estoy aquí? Él me dijo, es que hicimos una investigación, se realizó una especie de concurso y quedaron 2, tú y otro. Pero tú ganaste porque habías hecho un trabajo excepcional allá donde tú estuviste. Fue cuando yo entendí y le apliqué teología a la vida de que los caminos de Dios a veces son extraños. Yo estaba molesto, pero Dios estaba conduciendo mi vida para que hoy esté aquí, 23 años después, me encuentro aquí, haciendo algo que me encanta y es esto, compartir la clase con los muchachos, con ustedes. Pero ¿sabe uno que todo lo que le está sucediendo es derivado de la mano guiadora de Dios? No, a menos que usted se detenga y piense, esto que me está pasando, esto es producto de la dirección divina. ¿Les ha pasado esto a ustedes? Bueno, esto es hacer o aplicar teología a la historia. Eso es lo que ocurre en la narrativa del libro de los Reyes. Porque estamos observando entonces acá que el propósito del autor no es contar las historias y los acontecimientos, sino mirar cómo detrás de la historia, como dice Elena de White, detrás de la urdimbre y la trama de las pasiones y del acontecimiento humano, podemos observar y encontrar la mano de Dios. Ok. Otro detalle que es significativo es que el autor elige sucesos que son claves con el fin de mostrar que el pueblo escogido no siempre actúa de la manera como Dios espera. El autor escoge eventos claves con el fin de demostrar que el pueblo escogido no siempre hace lo que Dios le está pidiendo. Dentro del libro de Reyes encontramos una sucesión de reyes que son catalogados buenos o malos en su relación con Dios. Aquí entramos en el aspecto meramente ético, moral y espiritual. Los reyes son clasificados, buenos o malos, si obedecen o no los mandamientos de Dios. Sería muy rico para nosotros quedarnos en hablar del hermano Jehú, hablar del bárbaro de Acab, hablar de Ocosías y de toda esa constelación de reyes que fueron malos. Pero ¿qué significado tendría para nosotros hablar de esa gente que ya se murió y que no se puede defender? En cambio nosotros hoy, Dios nos ha dicho que nos ha hecho reyes y sacerdotes. La revisión del texto sugiere y favorece de que nos hizo reinos y sacerdotes. Pero cualquiera que sea la explicación, usted y yo tenemos un llamado. Usted es rey en su vida. Usted manda en su vida. A ti nadie te obliga a hacer algo. En la lección de esta semana, o mejor, de la semana que viene, vamos a hablar acerca de la armadura de Dios y nos encontramos con que ni todas las huestes juntas del enemigo pueden hacer pecar a un siervo de Dios. Ni todo el enemigo, o sea, todo el demonierío junto no nos puede hacer pecar, porque nosotros somos autónomos. Y eso es algo que es importante que lo reseñemos. Bueno, vamos a ver entonces lo que son... además está
el autor presenta a los reyes en su contraste con la idolatría. Hay reyes que se fueron y se volvieron idólatras. Hay otros reyes que se opusieron tenazmente a la idolatría, la combatieron. Encontramos que recurrentemente se dice y quitó los ídolos o derribó los lugares altos, los altares de los lugares altos. ¿Qué era eso de los lugares altos? Mira, aquí tenemos algo muy interesante para mostrar. Permítame a nuestra amable audiencia, muestro un poquito aquí de lo que es la Corporación Universitaria Adventista y cómo ésta nos sirve para mostrar cuáles son los lugares altos. Estamos aquí frente en la parte trasera del restaurante y la montaña está hacia allá atrás. Ustedes, muchachos, están acostumbrados a ver esos árboles, pero en el tiempo de Israel, esos lugares altos eran utilizados para, debajo de esos árboles, construir altares. Era muy recurrente esta práctica. La razón, así era que adoraban los antiguos. A ver, Oscar, no te veo. Ahí estás bien, ahí estás bien. A quien no termino de ver, no te veo a ti. No sales en la grabación. Si gustas, échate aquí. Te puedes sentar aquí si gustas. ¿Oíste? Para que tenga registro histórico de tu existencia en el día de hoy. Bueno. Sí, señor. No es cualquiera el que es llevado a las redes sociales. Bien. Otro punto que refuerza el libro o el autor es que Jerusalén es el único centro de adoración. Y ese punto también es importante. Jerusalén era, para la época, el único sitio de adoración. No había más. Eso está establecido por Dios desde el libro de Deuteronomio. Y curiosamente, solo dos reyes cumplen con las expectativas que el autor tiene para un regente divino, a saber, Ezequías y Josías. Ellos dos fueron los únicos y se constituyen en un ejemplo, el piadoso rey Ezequías y Josías. En el caso de los demás, dice simple y llanamente, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Veamos entonces la contenido del libro de los reyes. ¿Ah? No fueron los únicos buenos, fueron los únicos que alcanzaron el nivel que según el autor debían tener, porque tanto Ezequías como Josías fueron reyes que hicieron unas reformas maravillosas para el pueblo de Dios. Hubo otros reyes como Joás que en un tiempo se mantuvieron fieles a Dios, pero después se torcieron. Estos dos no. A Josías se le imputa un único error y fue salirle al paso al faraón Necao sin instrucción divina. Y fue muerto en esa batalla, desafortunadamente, el buen rey Josías. Samaria no era centro de adoración, pero era un culto pagano, no era un culto formal. Bien. Bien, el contenido es, primera división, va de 1:1 hasta el 2:46. ¿Qué encontramos aquí? El fin del reinado de David. Hasta ese momento, David es soberano. La primera división va entonces del 1:1, capítulo 1:1, hasta el 2:46. Y el título es Fin del reinado de David. En esa sección encontramos una serie de acontecimientos que si no los comprendemos adecuadamente, por supuesto no vamos a saber del por qué el autor lo dice. Lo primero es que Adonías era el hijo mayor. La norma decía que el hijo mayor debía suceder al rey o a su padre en el trono. Adonías era bien simpático ese muchacho. Y él consideraba de que por ser el primogénito o el mayor, debía tener el derecho al trono. Como que se le había olvidado
que David ya se había pronunciado y había dicho que quien debía ocupar el trono era Salomón, y no por gusto de David, porque si por gusto de David hubiese sido, si nosotros seguimos más o menos el relato que aconteció en la historia de Absalón, David tenía su corazoncito por ese muchacho. Y probablemente Adonías se valió de ello para indicar de que si a mi hermano Absalón, mi papá lo protegió, posiblemente a mí también. David no se olvidó de que fue Dios quien le dijo, el que te va a reemplazar es Salomón. Ya hablaremos un poquito de Salomón, grosso modo. Entonces Adonías hace algo, no, perdón, sí, hace algo. Se une con Joab, con ¿cuál es el otro? Con Abiatar, se une con ellos y con otra gente y lo declaran rey. Cuando esto está ocurriendo, viene Natán, versículo 8, Sadoc, Benaía, Simeí, Reí y todos los grandes de David llegaron a donde estaba Betsabé, versículo 11, y le dijo Natán. Qué curioso esto, ¿no? El mismo hombre que censuró a David por su pecado con Betsabé, ahora encontramos a este mismo profeta hablando con Betsabé. Lección práctica para nosotros. Cuando uno reprende el pecado, no reprende al pecador, reprende al pecado. Y como todos somos pecadores, no podemos quedar, como quien dice, picaditos, porque con esta persona yo no me junto. Ustedes saben cuentos que ocurren en la universidad. Y esto no implica o no va a significar de que la persona que cometió el error ya está proscrito por parte de Dios. Entonces en el versículo 11 dice, habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, le dijo, ¿tú has oído que Adonías reina? Y Natán le dijo, ponte pilas, Betsabé, ponte pilas. Porque si Adonías llega a consolidar el reino, los primeros que van a caer muertos son tú y tu hijo Salomón. Porque era la costumbre. Cuando alguien se colocaba en el trono, mataba todo lo que quedaba por allí para no tener rivalización con nadie. Y ellos dos, Betsabé y Natán, hicieron un plan. Y el plan fue que, ve y entra tú, porque nosotros no podemos entrar, pero tú sí eres la esposa. Entra donde está tu esposo y dile, Señor, y con todo el rigor y todo el, ¿cómo se llama? El protocolo que implica eso, acércate allá. Cuando tú estés hablando, tú le vas a decir, la Biblia es muy, utiliza un lenguaje muy sublime, ¿no? Mira esto, versículo 15. Ve y entra. Y cuando tú estés hablando, nosotros entraremos y reforzaremos tus palabras. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey. ¿Cómo estaba David para esa época? Viejo, pero ¿cuántos años tenía David? Creemos que tenía 69 años. Era joven, pero es que ese hombre se quemó por punta y punta. Y se quemó en guerra y se quemó mujeriando. A Salomón le pasó exactamente lo mismo, salvo que Salomón no disparó nunca una flecha, pero mujerió, sinvergüenció, que dio gusto. Este par de actividades masculinas desgastan al hombre. Así que, caballeros queridos, no crean ustedes que porque son muy simpáticos y caen bien con la chica, entonces vamos a... No, señor, se desgasta. Y la vela, David la quemó por los dos extremos. Y a los 69 años ya era una ñácara. Para quienes no ven, ñácara acá en la costa es un eufemismo de una persona que no sirve para nada. Ya no sirve para nada. Bueno, y entró Betsabé a la cámara. Y el rey era muy viejo y Abisac sunamita le servía. Curioso, ¿no? La esposa, Betsabé, con quien David casi pierde la vida por amor a esa mujer, o más bien por lujuria a esa mujer, ahora entra al cuarto donde está el viejito David, que ya no puede con su alma, pero está acompañado de otra esposa, con la Abisac. Pero recuerden que la Biblia dice que Abisac nunca fue tocada por el rey David porque no podía. Ya el hombre tenía sustracción de materia. Entonces, ahora encontramos que Betsabé entra ya
y de una manera muy protocolaria se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo, ¿qué tienes? Un mexicano diría, ¿qué traes? ¿Qué tienes? Y ella le respondió, como la reina madre, a partir de este episodio, ¿saben? La reina madre tiene protagonismo. La reina madre va a tener protagonismo. Y entonces ella le dijo, Señor mío, no le dijo mi amor, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Pero he aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Figúrate que ha matado bueyes, animales gordos, y le comentó todo cuanto había ocurrido. Además, el general del ejército está con él. Y el pastor, el dirigente espiritual, está con él, Abiatar. Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti. ¿Qué va a pasar? Mientras él aún hablaba, vino el profeta Natán, viejo amigo del rey David. Curioso, ¿no? Ahora están los tres que hace unos años estaban en dos polos opuestos. Betsabé por un lado, pecadora. David por el otro lado, pecador. Y el profeta Natán llamándolos a los dos al arrepentimiento. Ahora encontramos a esta tríada hablando del futuro de Israel. Curioso, los planes de Dios son bien extraños, ¿no? Son bien extraños. ¿Cómo convierte un episodio malo en algo bueno? Ese es nuestro Dios. No sé si a ustedes les habrá pasado eso, pero hay episodios que uno ha vivido malo, que son buenos para uno. Les cuento uno. Ustedes recuerdan que yo les dije que yo había estado preso. Y si no se los dije, pues se los estoy diciendo. Esto que ustedes están escuchando, tápense los oídos, pero es verdad. Corrí el año 1985 y por yo andar en esos vericuetos de disque practicando el karate, por 3 años era karateca. Y era un buen karateca, porque además de futbolista, pues uno joven, con la agilidad, la fuerza que da el patear y toda esa cuestión, se me metió que tenía que estudiar karate. Y mientras estudiaba karate, comencé a estudiar en el año 1983. Estudié 83, 84 y 85, practiqué esas artes marciales con nefastas consecuencias. A raíz de eso uno se siente como muy Jackie Chan, muy Bruce Lee. ¿No? En aquel entonces más. Muy Goku. Eso de los, ¿cómo que se llama? De los Dragon Ball Z. Bueno, y 3 sujetos me agredieron y fueron agredidos. Uno terminó en el hospital, el otro que terminó privado, botando sangre por nariz, oídos y boca. Y la policía me llegó y me capturó. Y me dieron de regalo 10 días prisionero reseñado en la cárcel principal de Bellavista, aquí en Medellín. Eso fue el año 1985, desde el 23 de diciembre hasta el 1 de enero, yo pasé guardadito, me pegaron mi asoleada, allá, me pusieron en la sombra, en el zarzo. Estando allá, yo le pedí a Dios, le dije, Señor mío, oh Adonai, yo te prometo, Señor, que si tú me sacas de esta situación, porque me habían inculpado por lesiones personales, y eso implicaba mínimo 1 año de cárcel, además de resarcir al sujeto. El sujeto se retractó, pero me tocó darle de la época 100,000 pesos colombianos, que no los di yo, los dio mi papá, que vino a liberar a su querubín. Y yo estaba haciendo 3er año de teología cuando eso me ocurrió en el año 1985. Ese era el pastor de la iglesia. Ese episodio marcó mi vida en un antes y un después. Por eso les decía que hay episodios en la vida que Dios los convierte en cosa positiva. Estando en la cárcel se formó una masacre en el patio vecino. Murieron 8 de los reclusos allí. Y yo veía cómo sacaban los cadáveres arrastrados así, echando sangre. Yo nunca había estado en una situación de esa. Metido donde un antro de droga, la cosa más horrible. La nariz me picaba. Yo no sabía el por qué. Tiempo después descubro que era el bazuco. Esa gente tirando bazuco, droga ahí en la cárcel, a mí me ardía la nariz. Estando en la cárcel, le dije yo a Dios, Señor, si tú me sacas de aquí, te prometo, y le prometí 2 cosas. 1, nunca más vuelvo a practicar esto y me alejo completamente y no vuelvo a pelear más nunca.
Y segundo, no vuelvo a los estadios de fútbol. Bueno, Dios me sacó de allá porque, bien, desde 1985 hasta la fecha, puedo mirarlos a los ojos a ustedes y a Dios del cielo que me ve. Nunca más volví a pelear. Si hay problema, yo salgo corriendo. Y nunca más volví al estadio de fútbol. Nunca más. Nunca más. La bronca, no, la bronca la cogí en la terminal, porque yo estaba viajando y llevaba muchos regalos y hay un sujeto que se quiso aprovechar de mí. Bueno, el resultado fue nefasto para él, pero también yo sufrí. Yo llegué al Vieres, yo le he dicho que en esa época juvenil, ya no, una hora es sombra de perra que fue. Yo antes tenía un cuerpo bien esbelto, así de pura fibra, pero nada de pesa, era puro músculo y ejercicios de 2 dedos y no sé qué cosa. Todo eso lo hacía yo. Pero uno se engreía, porque uno era más o menos como una pequeña máquina de guerra. Uno sabía quién, pues, a mí no se me ha olvidado, eso no se olvida, pero ya yo corro. Los nunchacos, las yaguaras, todo eso, las paras, los palos, todo eso me lo enseñó un chino malévolo. Pero todo eso, diríamos como el apóstol Pablo, todo eso lo tengo por basura y me da vergüenza este episodio de mi vida. Pero ¿qué hizo Dios? Aprovechó ese episodio malo de mi vida y lo convirtió en algo buenísimo. Y eso para mí fue fantástico. Pero yo quedé marcado como Jacob. Cuando salí de la cárcel, salí como un escapulario, flaco. Y nunca más volví a tener los 70 vigorosos kilos de aquellos tiempos. La chocolatina se derritió, todo se fue. En 10 días. Dios hace cosas increíbles. Entonces, volviendo acá al episodio este, David dice, cuando llegó Natán, ya estamos viendo cómo estos 3 se vuelven a reencontrar ahora en condiciones distintas. Natán dijo, Rey, Señor mío, ¿has dicho tú Adonías reinará? Y estando él hablando, dice el versículo 26, también Sadoc intervino, ¿no? Y cuando estos 3, que eran pues clave para el reinado de David, le informan eso, David dice que se levantó, se esforzó, ya estaba viejito, y se levantó y dijo, no, Señor, a quien yo he elegido es a mi hijo Salomón. Vamos para allá. Y como pudo, se montó en la burrita, en la asna real, y declaró a Salomón el rey. Pero la historia no termina aquí. Finalmente Salomón es ungido, Adonías se somete, pero Salomón le dice a Adonías, como tú hagas algo malo, vas a ver lo que te va a pasar. Dicho y hecho, viene Adonías y se la embarró. Un día cualquiera, dice el versículo, el capítulo 2, versículo 13, entonces Adonías, hijo de Agit, vino a Betsabé, madre de Salomón. Acuérdense que estamos hablando de que la reina madre empieza a tener protagonismo a partir de ahora. No se presenta a Salomón, se presenta a Betsabé y le dice Betsabé a Adonías, ¿es tu venida en paz? Él respondió, sí, vengo en paz. Enseguida le dijo, una palabra tengo que decirte. Y ella dijo, di. Acá en la costa diríamos, habla. Él dijo, tú sabes que el reino era mío, falso, y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara, falso. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano porque por Jehová era suyo. Nada más. Nada más. Porque por Jehová era suyo. Ahora yo te hago una pequeña petición, no me la niegues. Y ella dijo, ahora sí habló como costeño, habla. Él entonces dijo, yo te ruego que le hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, porque es tu mamá, es su mamá, para que me dé a Abisac sunamita por esposa. Betsabé, que estaba despabilada y que era una mujer que no tenía malicia, consideró que esto era algo sencillo. Y le dijo, está bien, yo hablaré por ti al rey. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella. Era su mamá. Aquí podemos quedarnos y hablar un poquito más acerca de la relación Betsabé-Salomón. Aparentemente, por mucho tiempo, Salomón fue hijo único. Y si ustedes hacen una relación entre la crianza de Salomón con la crianza de José, nos damos cuenta que Betsabé se esmeró
en educar a Salomón. Fue una crianza esmerada, una educación muy buena la que Salomón recibió por parte de Betsabé. Porque hasta un tiempo él fue hijo único. Entonces, la relación entre Betsabé y Salomón era estrecha, era muy estrecha. Así que Salomón se levantó, se inclinó y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra, símbolo de poder. Y ella le dijo, papi, nene, muñeco, tengo una pequeña petición, que no me la niegues, por favor. Y el rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. Pero Salomón no sabía lo que venía. Y a Betsabé tampoco se imaginaba. Y ella le dijo, papi, ¿por qué no le das a Abisá, que quedó viuda? Tú sabes que tu papá ya se murió. Y la pobre quedó viuda. El relato bíblico no contiene esto que yo les estoy diciendo. Pero por supuesto hay un diálogo mucho más fluido del que aparece aquí. Dese a Abisá tsunamita por esposa a tu hermano Adonías. Cuando Salomón oyó eso, le dijo, mamá, ¿tú sabes lo que me estás pidiendo? ¿Por qué, mijo? ¿Por qué no le pides el reino? ¿Pero por qué, mijo? Ay, mami, definitivamente. Mami, si yo le doy a Adonías, la última esposa de mi papá, lo habilita inmediatamente como rey de Israel. Y a mí me matan, porque puede haber una revuelta. Así que eso fue lo que te dijo Adonías. ¿Y por qué no me lo vino a decir a mí directamente? Ya sé lo que va a pasar. Y llamó Salomón a Adonías y le dijo, estas palabras que tú has dicho, son cuchillo para tu propia garganta. Vea lo que dice acá, ¿ve? Versículo 23. Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo, así me haga Dios y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Y lo cascó. Las implicaciones eran serias. Uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que estando hablando del pueblo de Dios, cómo se presentaban este tipo de inquinas, de tramas? Porque es que la Biblia no está exaltando ni poniendo al pueblo de Israel como un pueblo que era perfecto. Allá sabían muchas cosas. Si yo traigo la situación de Israel a la actualidad, al Israel espiritual, dentro de nuestra iglesia, se hacen cosas que no son buenas. Hay intrigas, puede haber sobornos, puede haber tráfico de influencia, porque lo que hizo Adonías con Betsabé fue un tráfico de influencia. Tú tienes una muy buena relación con tu mamá, así que ocurre esto en la actualidad. Bueno, participas tú de eso. Porque alguien ha dicho, es que hay una rosca. Giancarlos. Hay una rosca. El problema de la rosca es que tú no estés dentro de ella. Pero si tú estás dentro de la rosca, no es rosca. Eso es que yo soy importante. Yo soy parte del grupo de apoyo. Muy bien, te inspiraste, ¿eh? Estabas callado, pero es que la relación con el profesor, la cercanía con el profesor te da inspiración. Todos esos detalles usted los puede extractar de aquí del libro de Reyes. Hasta que nosotros, pues tenemos que seguir, ¿no? Cada uno de los que fueron sentenciados por David antes de su muerte, Salomón los ejecutó. ¿Con quién siguió? Con Joab. ¿Sí? Claro. Dios, el general, David le dijo a Salomón, mira, tú eres sabio, pero este Joab, que es mi sobrino, me hizo mucho daño. Maloso ese tipo. Dios te dará sabiduría para que sus canas no desciendan en paz al Seol. Tú sabrás qué vas a hacer. Y así fue. Dice acá el versículo que Joab, cuando oyó Joab la noticia de que habían matado a Adonías, dijo, ya vienen por mí. Y dicho y hecho. Joab era de Salomón primo hermano. Pero a Salomón no le tembló la mano porque ese Joab era inescrupuloso. Y lo cascó. También lo mandó matar. Faltaba otro, Simeí. Cuando David iba huyendo, desterrado de Jerusalén, porque Absalón, su hijo, lo quería matar, Simeí, un descendiente benjamita, pariente de Saúl, se aprovechó de la situación y desde por allá de la montaña
iba lanzando polvo y tirándole piedra y maldiciendo al rey con maldiciones fuertes. Hombre sanguinario, maldito, degenerado, asesino, criminal, bien te la mereces. Ahí está. Estás chupando, estás llevando, te la mereces. Estás cogido. Estás cogido. Bien hecho. Y entonces David nada dijo. Pero uno de los sobrinos de David, llamado Abisai, le dijo: ¿por qué no me permites y yo voy y le corto la cabeza a este perro muerto? Esos eran los sentimientos tiernos que tenían los sobrinos de David. Abisai era hermano de Joab, criminales los dos. Pero David no podía quitárselos de encima porque realmente era la columna vertebral del ejército. Pero David le dijo: déjalo. Si mi hijo que nació de mis entrañas conspira contra mi vida, ¿cuánto más un descendiente de Saúl? Déjelo, que Jehová le dijo que me maldijera. Dios tenga misericordia de mí, pero a David no se le olvidó el asunto. Cuando David volvió, vino Simeí calladito: ay, Señor, perdóname, mira, lo que pasa es que yo hablé para... tú sabes, el producto, me pasé de calidad, pero perdóname, Señor. David, que era magnánimo, lo perdonó. Lo perdonó, pero no olvidó. ¿Por qué no olvidó? Porque Simeí era un problema para el reino de Salomón. Salomón era joven, David lo reconocía, inexperto. Era un pelao que había sido criado en las polleras de la mamá. Era sabio, era inteligente, porque déjenme decirles algo. No crean que Salomón era un bruto que adquirió sabiduría por el solo hecho de que Dios le dijo: pídeme lo que quieras. Dios no otorga algo donde no hay un sustrato para echar. O sea, si tú le pides sabiduría, pero tu cerebro no tiene nada, ¿qué te va a dar Dios? ¿Dónde va a meter esa sabiduría? Y hay algunos de los seres humanos que tienen cabeza para que el cuello no termine en punta. Honestamente. No utilizan el cerebro. Y en el caso, y en el caso de Salomón, él tenía un sustrato porque había sido educado. Betsabé, ¿recuerdan ustedes de quién era nieta? De Aitofel. ¿Y quién era Aitofel? El consejero real. ¿No dice David que en su época la palabra de Aitofel era como la palabra de Dios? Era un tipo muy sabio, sapientísimo. Bueno, ese era el abuelo de Betsabé. Así que Betsabé no era cualquier pinta en la pared. Salvo que la Biblia la presenta como la desnuda de Betsabé, que supuestamente hizo pegar al santo varón David. Bueno, entonces, aquí encontramos que David le dice: no le bajes la caña a Simeí, no la perdones. O sea, si él se porta bien, perdónalo. Viene Salomón y le dice a Simeí: no salgas de Jerusalén, ¿oíste? Porque el día en que yo me entere que tú saliste de Jerusalén, hasta allí llegaste. Y Simeí le dijo: sí, señor, sí, señor, sí, señor. Acuérdense que este tipo de personas que son lambones, que son chupamedias, rascabuches y sobachaqueta, son peligrosos. Es mejor una persona que te diga las cosas de frente y no que esté dorándote la píldora como Simeí. Y Simeí le dijo: sí, te lo juro. Ok, pasaron un tiempo, varios años, y un día se le escapó a Simeí un ciervo, unas asnas, y él fue a buscarla y se salió de los límites de Jerusalén, y le informaron a Salomón. Y Salomón dijo: ¿yo qué te dije? ¿Tú no me habías jurado por Dios de que no te ibas a salir de Jerusalén? Bueno, tu palabra es contra ti, y que tu sangre caiga sobre ti. Acuérdate lo que le hiciste a mi papá, mi pobre viejo, que estaba siendo perseguido por mi hermano. Tú te alegraste del mal de mi papá. Ahora que tu sangre caiga sobre ti, bellaco. Y lo cascó. Lo mandó matar. Y de esa manera, Salomón se liberó de toda esa peste que tenía al inicio de su reinado. Pero uno se pregunta: ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo al interior del pueblo de Dios? Del sacrosanto pueblo de Dios. Asesinatos, intrigas, masacres, venganza. Toda una telenovela, todo un asunto de drama, de terror, de suspenso. Bueno, primeros años de Salomón, capítulo 3, versículo 1. Una buena serie para Netflix. Hombre, perfecto. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón. ¿Por qué Salomón hizo eso? Porque siguió la costumbre de los gobernantes de su época. Si yo hago alianza política, si yo entro en contacto político y diplomático con una nación poderosa, me aseguro que entre esa nación y yo hay paz y hay convivencia buena
y hay mutua colaboración. Pero Salomón violó el mandamiento de Dios, comenzó a violarlo desde entrada. Lo hizo con buena intención, pero se olvidó de que Dios les había dicho, no hagan alianza con ningún pueblo pagano. Y menos, mucho menos, hagan alianza con Egipto. ¿Ah? ¿Se olvidaron ustedes de eso? ¿Ustedes no recuerdan lo que les hicieron los egipcios? Es algo acá como, bueno, mejor no lo digo porque eso va a quedar grabado. Ahí es donde, pastor, el tema de la sabiduría de Salomón, ¿dónde queda? Todavía no era sabio. Todavía no era sabio. Aparentemente, según el orden cronológico, porque acto seguido dice, hasta entonces, y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Aparentemente, hasta ese momento Salomón no había adquirido sabiduría. Versículo 3, mas Salomón amó a Jehová. Esa es una declaración muy bonita. En sus comienzos, Salomón amaba a Dios. Es como algunos de ustedes antes de ser o después de ser adventistas que experimentaron el así denominado el primer amor. Esos hermanos que se bautizan y tienen el primer amor, uno los ve tan fervorosos, dispuestos a hacer cualquier cosa, pero cuando comienzan a darse cuenta de las cosas raras que hay en la iglesia, que tienen algunos personajes, se desaniman y se van. Y ese primer amor se acabó. Bueno, acá nosotros encontramos que Salomón amaba a Jehová, andando en los estatutos de su padre, solamente que sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Solamente. Pero en ese sentido ahí, no es que directamente lo hiciera, que quemara incienso, sino que probaba a los sacerdotes para que lo hicieran. Todavía no había un lugar de culto oficial porque el Silo había sido destruido. El templo de Salomón no existía, se adoraba en lugares así, pero esa adoración no era para los dioses, era para Dios. Pero entonces, es como cuando tú tomas una botella de cerveza con el rótulo de cerveza y le echas vino para la Santa Cena. Entonces, nadie va a creer que tú te estás tomando un vinito de la Santa Cena, sino que están viendo la cerveza, o como me pasó a mí en tiempos de mi estudio en bachiller acá. Me fui a un lugar con unos amigos. En esa época, yo hacía como tercer grado, el año lo puedo decir, 1979, no me olvido de eso. Y nos fuimos 3 amigos y yo a un lugar, a una tienda, realmente no era ningún bar, a una tienda. Ya por aquí un lugar, Oscar, que antiguamente era Guayaquil, Guayaco, o Cristian. Era un lugar malísimo donde están hoy la plaza de las agujas esa, enfrente de la Alpujarra. Ese era un barrio de mala muerte, tétrico. Allí fueron esos amigos y fuimos allá porque en Guayaco se conseguían algunas cosas importadas, que era la Plaza del Mercado, correcto. Oscar dice que era la Plaza del Mercado y así era la Plaza del Mercado. Allá nos metimos en una tienda y estando allí en esa tienda comenzamos nosotros, y los amigos míos eran tomadores de ron. Yo no sabía eso. Cuando, hey, ¿qué vamos a pedir? No, una cerveza, una caja de cerveza. Pidieron una caja de cerveza. Nada más, una caja, no 3 ni 4, una caja de cerveza. Y cuando yo veo eso, yo digo, caramba, ¿yo con dónde estoy metido? ¿Y tú qué vas a pedir? Pide algo. No, me dijeron, ¿qué vas a pedir? Nada, toma cerveza. Y me utilizaron una expresión que es muy típica, ¿no? O sea, me dijeron que si yo sería gallina si yo no tomaba cerveza con ellos. Yo le dije, yo no tomo cerveza, deme una malta. No, en esa época no existía, Ponimalta. Deme una malta. Pero la cerveza y la malta eran muy parecidas, porque las dos eran de la misma cervecería Águila. Y entonces yo estaba tomando mi maltica y esto metiendo, por desgracia mía, pasa por allí otro compañero. ¿Qué hacía por ahí? No sé, pero me vio, nos vio. Yo con la ponimalta, pero la ponimalta con el sello puesto hacia donde no se veía. Y los otros con la cerveza puesto donde sí se veía el sello. Y la botella de cerveza y la botella de ponimalta son exactamente iguales. Lo único que cambia es el sello. Pero como el sello no se veía, mi ponimalta, el compañero dijo que yo estaba tomando ron y me vino y me aventó acá. Menos mal que ya sabían que yo nunca he tomado. Pero qué lío. Cuando se dan las malas apariencias, Salomón sacrificaba en esos lugares altos, pero no a la deidad, a las deidades, sino a Dios. Pero eso no era lo correcto.
Versículo 5, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, pídeme lo que quieras. Wow, uno que hubiese pedido. Tremenda oportunidad. Pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran pacto. Ahí Salomón denota lo que había en su corazón. Estaba jovencito, Jairo. Salomón estaba joven. ¿Cuántos años tenía Salomón? 30 años. Estaba joven. Porque si un joven era considerado hasta los 40, pues Salomón era un muchacho. Y tan muchacho es que el mismo rey David en su oración le dice a Dios, Señor, mira que mi hijo es muchacho, es tierno. Y esa palabra tierno tiene que ver con que Salomón no era maloso, como muchos de ustedes que son inocentes y eran ingenuos. Salomón era así, brillante pero ingenuo. Y David tenía temor de que es un pelado tan noble, tan inocente, le fueran a hacer algo. Era jovencito, no sabemos exactamente, pero era bastante joven el hermano Salomón. Ahora viene y le pide a Dios sabiduría, y a Dios le gustó eso. Y le dijo, por cuanto me has pedido sabiduría y no me pediste riquezas ni grandeza, te voy a encimar la riqueza y la grandeza. Y Salomón se constituye en el hombre más sabio. Y todo el libro de Primero de Reyes, hasta más o menos la muerte de Salomón, vamos a escuchar al lector hablando de las actividades de Salomón. Una de las actividades que se destaca de Salomón es la construcción del templo. Eso fue clave. Ustedes y con este servidor no vieron arqueología, ¿verdad? No. Uno encuentra allí que en el capítulo 6 de Primero de Reyes hay una referencia histórica muy interesante. Primero de Reyes, el capítulo 6, versículo 1. Dice de la siguiente manera. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón, aquí tenemos un dato cronológico interesante. ¿En qué año reinó Salomón? Salomón comenzó a reinar en el año 960, aproximadamente. Y si yo a 960 le quito 480 años antes, yo me llego al año 1445. Llego allá, 1445, que es la fecha del Éxodo. Ese dato es muy interesante. Ese templo lo construyó Salomón, pero ya David había hecho todos unos preparativos. Y la base del reinado de Salomón es precisamente el templo. ¿Cuántos años duró el templo construyéndose? A ver, pastores. ¿Cuántos años duró construyéndose el templo que Salomón edificó? 7 años. 7 años duró construyéndose. Dice el texto bíblico que ese templo se edificó y ningún instrumento, ni de martillo, ni de hacha, se oyó en la casa. Traían todo desde por allá. En las canteras cortaban las piedras. En el bosque tallaban la madera, la cortaban. Y cuando la traían era solamente para colocarla. Y era perfecto eso. Imagínate tú si fue Salomón quien la construyó, pero ¿quién diseñó eso? Vámonos a Primero de Crónicas. En Primero de Crónicas, el capítulo 29. Ya yo dije algo y de pronto no es el 29. Capítulo 28, perdón. ¿Viste? Era Primero de Crónicas, capítulo 28. Versículo 19. Todas estas cosas, ¿lo encontramos? Todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Las cosas que estamos acá. Vamos a devolvernos ahora al versículo 10 del capítulo 28. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Esa casa del propiciatorio es la casa o el lugar donde estaba el arca del pacto. Entonces noten que David le entregó a Salomón el plano de todo esto, pero el templo no era solamente como el templo de Moisés. Este templo tenía casas, tenía tesorerías, tenía aposentos, tenía cámaras, tenía muchos lugares.
¿Se parece esta descripción de este templo a lo que hace Jesús allá en Juan capítulo 14, donde dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay? Interesante. Asimismo, el plano, versículo 12, de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Jehová, para las tesorerías de las cosas santificadas, también para los grupos, etcétera. Y luego llegamos al versículo 19. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Pregunta, ¿quién diseñó ese templo? Dios. ¿Quién diseñó el arca de Noé? Pero Dios no va a construir lo que el hombre puede hacer. El hombre debe hacer su parte. Lo mismo que ocurrió en el desierto, el santuario de Moisés. Es Dios quien establece el diseño, pero utiliza a hombres sabios. A Bezaleel, a Oliab, gente inteligente, porque es que Dios no gusta de brutos. Dios no gusta de gente bruta. ¿Ah? A ver, cuéntame, Cristian. ¿Quién? ¿Quién? Bezaleel. Tremendo. O sea, Cristian está diciendo que Bezaleel era un hombre que tenía habilidad. Y encima de la habilidad era un hombre consagrado a Dios. Entonces, tenía habilidad, consagrado a Dios, y viene Dios y le otorga un plus. Te voy a dar más sabiduría. Óigame, tómala. ¿Quién le dio sabiduría a Noé? Dios. Por eso esa arca quedó firme. Y por eso el templo de Salomón se constituyó en una de las maravillas del mundo antiguo. Eso fue una belleza. Ese fue el núcleo del pueblo de Israel. Era el centro. ¿Ah? Sí. Dice Santiago, una de las maravillas de entonces, y Daniel dice que por eso lloraron cuando lo destruyeron, o lloraron y se alegraron cuando lo reconstruyeron los que vinieron de allá de Jerusalén, conducidos por Zorobabel. Entonces, el semestre pasado veíamos la participación de los fenicios en la construcción del... Y eso fue un error. Usted recuerda que habíamos dicho, Daniel nos está recordando, que los fenicios, los de Hiram, que era fenicio, ellos participaron en la construcción del templo. Ese fue un error gravísimo de Salomón. ¿Cómo es posible que se olvidó que quienes pueden construir un templo que vaya en armonía con lo que Dios tiene en mente son su propio pueblo? No, invitó fue a Hiram y le pagó, mientras que Bezaleel no cobraron nada, porque fue un don que Dios les dio y ellos no pueden decir, si tú me diste un don, yo voy a cobrar ahora por ese don. No puede ser. Hace unos años, el templo nuestro aquí en la UNAC sufrió algo parecido. Hoy ustedes están viendo un templo así, pero cuando yo llegué, todavía nos reuníamos en el auditorio. Recuerdo como el día de ayer que el primer sermón que yo prediqué, después de volver acá, se tituló hablé del santuario. Ya me acordaré. Ataque a la fortaleza de Dios. Ataque a la fortaleza de Dios. Por ahí conservo ese primer sermón. Nos reunimos ahí en el auditorio. ¿Por qué? Porque a la junta directiva de construcción de la iglesia se le dio por entregarle la construcción a una persona que no conocía de esto. Hicieron una barbaridad. Ese mezanine que ustedes ven hoy, el segundo piso, qué barbaridad la que hizo ese tipo. Hizo una plataforma, una cosa así, una plancha pareja. No le puso escalas. Tocó desbaratar todo eso y se perdieron de la época 80 millones de pesos. Que en dólares hoy sería aproximadamente unos 20 mil dólares. Para un país como Estados Unidos, 20 mil dólares, pues no es mucho, pero también duele. Pero para un país como Colombia, 20 mil dólares, que hoy es mucho más que 80 millones de pesos, eso dolió. ¿Por qué? Porque se fijaron en gente que no tenía temor de Dios. Y desecharon a un arquitecto que ya tenía fama de construir templos y que tenía más o menos la idea de cómo hacer un templo para Dios. Eso ocurrió en el templo de Salomón. Sí, señor. Gracias, Daniel, por recordarnos esto. ¿Qué más podemos decir de Primero de Reyes? Pues nosotros vemos que se muere Salomón
Y con la muerte de Salomón se acaba la monarquía unida. Con la muerte de este hombre se acaba la monarquía. Hay un incidente que se narra en el capítulo, a ver dónde está, de Sabá, la visita de la reina de Sabá. ¿Dónde está? Yo lo tenía por aquí, se me olvidó. ¿Ah? Capítulo 10. Bien. La fama de Salomón se había extendido por muchas partes. Y un día vino la reina de Sabá, que no sabemos exactamente dónde quedaba Sabá. También algunos dicen que puede ser la tierra de los sabeos. Y la tierra de los sabeos está por allá, por Arabia. Llegó la reina de Sabá a visitar a Salomón. Y le habían dicho que era un hombre famoso. Y entonces hay una anécdota que habla de eso. No sé si se las conté. La de las flores. ¿Recuerdan ustedes ese episodio de las flores? Bueno, Salomón se la supo hacer a la reina de Sabá. Pero también hay unas historias rarísimas de que Salomón tuvo su cuento con la reina de Sabá y que tuvo un hijo con la reina de Sabá. Todo eso le ponen al pobre Salomón, pero como era un sinvergüenza, entonces al sinvergüenza le cae cualquier cosa. Pero eso la Biblia no lo dice y la historia tampoco lo remacha. Normalmente es así. Bueno, criaturas espirituales. Muerto Salomón, se acabó la monarquía unida. Y el peor error de Salomón fue, como dice el libro, que él se unió a mujeres que no eran cristianas. Lecciones para ustedes, pastores. Supongo yo que ninguno de vosotros, los que estáis solteros, buscaréis filisteas como consorte. Pero por la mente de algunos hace tránsito el siguiente pensamiento, porque se los he oído. Ah, pastor, yo la voy a convertir. Ay, criatura, Elena de White, bajo inspiración, dice, 9 de cada 10 casos, el que supuestamente va a buscar a alguien que quiere convertir, termina fuera. Termina convertido en enemigo de Dios. No se exponga a eso, búsquese una muchacha de acá, no haga como Sansón. Esa es la que yo quiero. Los papás le dijeron, pero mi hijo, no hay mujeres acá en Israel que tengas que fijarte en una filistea. Eso le pasó a Salomón. Y dice el texto bíblico que cuando Salomón era viejo, las mujeres desviaron su corazón. Y entonces hay quienes han dicho que Salomón terminó siendo así como que medio tibio, medio bajito de sal. ¿Ah? Sí, que el hombre era como el aire acondicionado, frío por delante y caliente por detrás. Incluso llegaron a decir, esa es la hija mía, la que está allá. No, allá estaba mi pequeña Abby. Pero no. ¿Por qué? Porque han leído una declaración de Elena de White que dice que el corazón, cuando Salomón fue viejo, su corazón, su carácter se afeminó. Y entonces, al decir su carácter se afeminó, creen que fue que Salomón se volvió homosexual. No, el carácter afeminado no significa que el hombre fue homosexual, sino que le faltaba pantalones. Eso es falso. Que él se acostó. No tiene ninguna razón de ser. ¿Saben por qué no? Porque lo hubiesen matado. En el pueblo de Israel el homosexualismo estaba bien tipificado. Hombre homosexual, apedrénlo enseguida. Y si Salomón hubiese sido de eso, lo quiebran. Perdónenme el término, pero es así. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que el Salomón le faltaron los pantalones para enfrentársele a las mujeres. Ya era viejo. Y pastores, en formación, cuando usted va avanzando en edad, los rasgos negativos de tu carácter se afianzan más. O los rasgos positivos se afianzan. Cualquiera de los dos. Por eso, dice Salomón, dice David, enséñame de tal modo a contar mis días que traiga a mi corazón sabiduría. Bueno, aquí nos quedamos para que ustedes vayan a almorzar, a desayunar. Amén. Hay algunos que no habrán hecho ese ritual gastronómico. Que Dios los bendiga. Amén. Y tengan ustedes un resto de día excepcional. Muy bien. Gracias. Hasta luego.